Muy buenos días a todos, muy bienvenidos. Como ustedes saben, el viernes, cada 15 días, estamos realizando un conjunto de charlas con invitados expertos dentro de lo que hemos llamado nuestro evento virtual de educación ambiental. Nos ha resultado muy interesante este evento porque ha sido posible gracias a la participación de todas las sedes de la Universidad Nacional. Precisamente hoy, dentro de nuestro evento, tenemos la séptima presentación y esta vez muy amablemente la sede de Medellín nos ha permitido contar con 3 expertos para hacer una presentación en forma de panel. Esta presentación de hoy, este panel se refiere a la ética y conciencia ambiental. Para la participación tenemos a 3 expertos de la sede de Medellín. Son ellos Laura Luz Ruiz Aranco, quien actuará como moderadora y panelista al mismo tiempo. Aura Luz es antropóloga, especialista en gestión ambiental, tiene un máster en medio ambiente y desarrollo y su doctorado es en estudios políticos. Aura Luz es docente de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín y es consultora y asesora en gestión ambiental y participación ciudadana. También contamos afortunadamente con Juan David González Ruiz, quien es ingeniero administrativo, especialista en estrategia gerencial y prospectiva y máster en gestión financiera. Además, tiene un doctorado en ingeniería. Juan David es director del Grupo de Investigación en Finanzas y Sostenibilidad, director de Bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Y nuestro tercer panelista y experto es el señor Carlos Ignacio Uribe Tirado, ingeniero civil, especialista en gerencia, actualmente estudiante de maestría en sostenibilidad y se desempeña hoy en día como secretario de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia. Ellos van primero a responder un conjunto de preguntas fundamentales que les van a servir o nos van a servir a nosotros los asistentes como un punto de partida y comprender un poco los conceptos más básicos, y a partir de allí van a desarrollar su discusión. Posiblemente en algún momento podríamos hacerles algunas preguntas y ellos las procurarán desarrollar dentro de sus campos de expertise. Muy bienvenidos. Aura Luz, Juan David y Carlos Ignacio, muy amables, gracias por estar aquí. En adelante, esta sala virtual es de ustedes, así que por favor, ustedes adelante, muy amables. Muchísimas gracias, Diego Fernando, por tu presentación. Gracias a Juan David y a Carlos Uribe por atender la invitación de la universidad y la invitación de la Unidad de Gestión Ambiental de la universidad. En este tema, estos temas son como de los temas blanditos y difíciles de retomar, ¿no? Cuando a uno le preguntan cuál es su ética, pues uno dice, bueno, mejor dicho que son de esos temas difíciles de abordar, pero y justamente porque son difíciles de abordar y porque son tan apremiantes, nos llevan a hacer como una reflexión específica sobre el asunto, ¿cierto? Por eso diseñamos el panel y diseñamos nuestra conversación a partir de 4 preguntas básicas, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿qué es para cada uno de nosotros la ética? La segunda pregunta tiene que ver con eso de la misma ética, pero ¿cuál es entonces la ética ambiental y qué es lo que plantean sus promotores y también sus detractores, si tenemos como la posibilidad de plantearlo o de esbozarlo? La tercera pregunta tiene que ver con esto de que para nosotros, ¿cuál es como nuestra ética predominante con respecto al medio ambiente en nuestro medio, pues en nuestra sociedad? Y la última pregunta tiene que ver con cómo implementamos como una ética que construya o que esté basada como en valores y principios o prácticas que respeten los ecosistemas y que respondan pues como por el futuro, la actualidad y el futuro de los humanos y de los no humanos que conforman este ecosistema y este planeta, ¿cierto? Digamos que alrededor de esas 4 preguntas va a girar nuestra conversación el día de hoy. Entonces, en primer lugar, yo les convido a Juan
que nos cuente qué es para él la ética y qué es para él la ética ambiental específicamente. Luego, Carlos va a exponer su punto de vista sobre esta misma pregunta, sobre la ética y la ética ambiental. Y luego, como yo tengo doble personalidad en este panel, voy a exponer como mi punto de vista sobre la ética y la ética ambiental, que en parte es un punto de vista muy académico, pero también es un punto de vista que llama a la discusión sobre las responsabilidades, ¿cierto? Entonces, adelante, Juan, ¿qué es para ti la ética ambiental? ¿Qué es para ti la ética y qué es para ti la ética ambiental? Bueno, muchas gracias, profe Aura. Muchas gracias a Carlos también por acompañarnos en este panel. Gracias a Gustavo, muchas gracias a Laura de la Unidad de Gestión Ambiental de la sede de Medellín por la invitación a participar en este conversatorio. Mis respuestas van a estar muy enfocadas hacia la parte corporativa, hacia la parte empresarial, dado pues la relación que tengo con mi grupo de investigación que es en finanzas y sostenibilidad, y que todas mis investigaciones giran en torno a cómo las compañías se relacionan con temas de sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como la relación que tiene las compañías con las variables ASG, es decir, con las variables ambientales, sociales y de gobernanza. Lo primero que quisiera mencionar, o el punto central mejor de la respuesta de la pregunta que me hace la profe Aura, es más no responder qué es la ética, sino para qué sirve la ética, ¿cierto? Y lo primero que quiero mencionar es que la ética viene de la palabra ethos, ¿cierto? Y la palabra ethos significa carácter. En ese orden de ideas, la ética nos sirve para formar nuestro carácter, como personas, como individuos que vivimos en una sociedad, y también a nivel corporativo, la ética sirve para que las compañías formen ese carácter y cómo quieren que sus stakeholders, cómo quieren que sus grupos de interés los vean. ¿Y qué sí? Entonces, ¿para qué sirve la ética? Perdón, relacionando un poco entonces qué es la ética y para qué sirve la ética con la parte ambiental. En la actualidad, muchas compañías están muy interesadas en los temas sostenibles, ¿cierto? Entendiendo la sostenibilidad, vuelvo y repito, como la relación entre las variables ambientales, sociales y de gobernanza. Cuando hablamos de las variables ambientales, las compañías hoy en día, algunas de manera voluntaria, otras porque ya los mandatos de sus inversionistas les obligan a reportar el impacto ambiental que tienen con la sociedad. Estas métricas que le sirven a estas compañías para poder determinar qué tan ambientales son o qué tan sostenibles son, les han permitido de alguna manera formar su ética ambiental, ¿cierto? Formar su ética ambiental de acuerdo a cómo se relaciona con el entorno. De esta manera, este conjunto de indicadores, por ejemplo, Thomson Reuters tiene alrededor de 500 variables en términos de ASG, ¿cierto? Y una de las más relevantes en términos de ese impacto ambiental que tienen, reutilización de los recursos, que tiene que ver con el agua, con la energía, que tiene que ver con los componentes sociales también, algunos de cómo las compañías tienen ese impacto social. Entonces, la ética es, para resumir, ayuda a formar el carácter de las organizaciones, ayuda a formar el carácter de las personas, porque como dice Adela Cortina, no nacemos con una ética, nacemos con un temperamento que lo vamos formando a medida del tiempo, y la ética es ese eje conductor que nos permite formar nuestro temperamento y formar nuestro carácter. Muy bien. Carlos, ¿tú qué opinas? Ahora, mil gracias, pues, y de nuevo no, primero que todo darle un abrazo muy especial a la universidad por esta invitación, por supuesto pues a Juan David y a ti y a todos los que están aquí conectados. Lo primero es hacer una claridad, yo no soy experto, o sea, yo hoy tengo un rol que la vida me ha permitido y que hago pues con el mayor orgullo y la mayor, digámoslo, alegría de estar hoy en la Secretaría de Medio Ambiente, desde un rol específico que es
liderar digámoslo, una secretaría que desde el gobierno se la ha jugado por dos elementos esenciales, o por un elemento esencial que se reduce en otros temas, y es la declaratoria de emergencia climática. Entonces yo también como Juan David voy a tratar de hablar un poquitico desde el enfoque de mi rol, desde mi rol y desde mi desempeño en la gobernación de Antioquia. Juan David lo explicaba muy bien y yo creo que la ética es esa forma de actuar y esos valores, esos principios sobre los cuales uno tiene que edificar cada una de las acciones y cada una de las decisiones que hace en la vida. Nosotros como gobierno, digamos lo que tenemos un modelo de gestión que está sustentado en tres pilares fundamentales y que de ahí se van desligando otros. Lo primero, el cuidado y la protección de la vida como valor supremo. Nosotros creemos en la vida como valor supremo y desde ahí se desenlaza otro principio que para nosotros es fundamental, que es la no violencia. Cómo generamos unas relaciones mucho más justas y mucho más equitativas entre las personas, pero que siempre ese valor supremo sea la protección de la vida. Y entendiendo la vida no solamente la de nosotros, la de las personas, sino también la de los seres vivos en general, los animales. Nosotros desde la Gobernación de Antioquia hemos hecho una apuesta muy importante por la protección y el cuidado y el bienestar de los animales que de alguna forma han venido sufriendo muchas vulneraciones de la vida, pero ahí tenemos unos retos muy grandes, no solamente los animales, sino también las personas. Hay otro tema que nos moviliza a nosotros desde el accionar, que es la equidad, la búsqueda incansable de la equidad. Antioquia es un departamento con muchas situaciones complejas, tenemos unas subregiones donde definitivamente hay condiciones muy difíciles, bajo Cauca con todo el tema de la seguridad, el mismo suroeste, que tiene todas esas temporadas de recolección de cafetera, se vuelve muy complejo lo que pasa en el Urabá, en el mismo Valle de Aburrá, donde tenemos un desequilibrio muy complejo entre lo urbano y lo rural, entre la metrópoli y la región, y metiéndome un poquitico en el tema ambiental, donde hemos hecho pocas reflexiones sobre la sostenibilidad de nuestra área metropolitana. El área metropolitana es una zona que no tiene garantía ni soberanía alimentaria, dependemos de la región, que nuestros servicios, intenten por el más fácil, el agua, que es esa razón fundamental sobre el cual tenemos que edificar y construir muchas cosas, nosotros no tenemos agua. Entonces ahí hay que hacer unas reflexiones muy importantes entre lo urbano y lo rural, entre la metrópoli y la región, desde el componente de la equidad. Y un tercer tema que es fundamental para nosotros en el gobierno es la sostenibilidad. Y inclusive hoy, más allá de la sostenibilidad, la regeneratividad. Nosotros definitivamente hoy el planeta no nos está reclamando ya ser sostenibles. Hoy no lo somos, estamos lejos de serlos, pero hoy tenemos que tener un pensamiento mucho más ecosistémico, un pensamiento mucho más sistémico que nos permita ir a recuperar y a restaurar todos esos sistemas y ecosistemas que hemos degradado por la acción del hombre. Mire, uno de los temas que el reciente informe del Instituto del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde nosotros en el Comité Científico para la Emergencia Climática tenemos el orgullo de poder contar con un miembro de ese panel, la profesora Paola Arias, y de ese informe yo rescato dos cosas que son fundamentales, y lo primero es que la acción del hombre definitivamente ha incidido en el cambio climático y en la crisis climática que tenemos, ese paradigma o esa discusión, si eso es un tema inherente a la evolución del planeta o al desarrollo, digámoslo, inherente al sistema planetario, ya pasó a otro nivel y ya hoy estamos diciendo que ha sido la acción del hombre la que ha generado los impactos que está haciendo los efectos climáticos. Y el segundo elemento, que es sobre el cual nosotros estamos sustentando nuestra declaratoria de emergencia climática, es ese llamado a la acción desde lo institucional, desde lo sectorial y desde las personas, y donde se vuelve muy importante
la ética individual, la ética corporativa y la ética institucional, podamos lograr consensos que permitan el aprovechamiento sostenible del capital natural, porque definitivamente tenemos que generar desarrollo económico y generar capacidades en las personas. Pero si no lo hacemos respetando los recursos naturales y respetando, digámoslo, esos ciclos inherentes a todos los ecosistemas, va a ser muy complejo. Y hoy esa es la gran reflexión que tenemos que hacer, no solamente como departamento, sino como personas, en cómo debemos abordar nuestras acciones, las que dependen de mí, nuestros hábitos para la toma de las decisiones, que siempre estén, digámoslo, en línea con el respeto y la protección del capital natural, donde Antioquia es, digámoslo, es un departamento que tiene unas potencialidades enormes. Yo quiero simplemente cerrar algo, y es, ayer tenía la oportunidad de estar en un foro similar a este con ProAntioquia, viendo la perspectiva del sector empresarial y esas nuevas economías. Y encuentra uno definitivamente que si nosotros no abordamos una economía, unos nuevos negocios, una nueva forma de generar desarrollo económico, el planeta no va a aguantar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Ahí empieza a abrirse este debate. Ahí voy yo con mis reflexiones sobre estos asuntos de la ética. Bueno, hay en términos como académicos, pero también en términos prácticos, pues la ética es una rama de la filosofía y estudia la moral. La mayoría de los autores considera que la ética, pues que la moral y la ética son como sinónimos. En tanto se dice que tenemos una ética y que practicamos pues una ética, pero hay varias contradicciones pues como inherentes a eso. ¿Por qué? Porque si desde la filosofía se estudia como la moral y se sistematiza este asunto de los buenos o los malos comportamientos, los comportamientos virtuosos o los malos comportamientos, para definir qué es bien o qué es el mal, entonces la ética termina como una rama de la filosofía, termina emitiendo juicios sobre la moral y también juicios para dirigir la conducta humana. Entonces la ética, una ética como la que tú estás planteando, Carlos, se convierte como en una ética de llamado universal. Y recuerdo una de esas discusiones sobre los derechos humanos. Digamos que los derechos humanos son una postura ética y una postura moral del pensamiento occidental y del pensamiento político occidental. Digamos que las generaciones de derechos humanos las tenemos como en una cosa que decía uno de mis profesores en el doctorado, en el cuasi Vaticano del desarrollo. Naciones Unidas juega unos derechos humanos, entre esos derechos humanos están los de tercera generación que tienen que ver con el derecho al territorio y al ambiente sano. Nosotros decimos eso, pero también al mismo tiempo hay gente que dice que está harta del discurso de los derechos humanos de Occidente y no se adscribe a ellos, ¿cierto? Digamos que es una responsabilidad del cambio climático, pero Estados Unidos y China no suscribieron Kioto y emiten casi el 50% de las emisiones de CO2 que generan cambio climático. Entonces, digamos que esa pretensión de universalidad también es una pretensión que resulta contradictoria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los pilares fundamentales de la ética son la justicia, la libertad, el respeto, la honestidad, la lealtad. Esos pilares y esos valores son valores muy relativos porque dependen del contexto en el cual aparecen estas cosas de qué debería ser moralmente adecuado o no. Me está pidiendo Diego que prenda mi cámara, ya la prendí. Y es contradictoria y es ambigua esa definición sobre la ética desde que la ética sea la que estudia la moral, en el sentido de que si la moral es un asunto que tiene que ver con la dependencia de cada contexto cultural para hablar de qué es la justicia, qué es la libertad, qué es el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la lealtad,
digamos que esos son todos valores positivos, también depende del contexto cultural en el cual se plantea esa especie de valores que van a ser el fundamento de una moral específica. Y en ese sentido, entonces la moral en sí misma va a imponer una especie de moral universal, como la de la responsabilidad y la de la sostenibilidad, que son discursos bien mañidos, porque tanto la del desarrollo sostenible como la sostenibilidad se le pegan de apellido a cualquiera. Eso sirve para objetivar lo que uno quiera, ¿cierto? Y lo estoy planteando también en términos de que la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, que es uno de los valores de los últimos 30 años, ha sido también acuñada para que las empresas puedan tomar la decisión de qué benefician y a quién benefician en qué, algo parecido a la Fundación Corona, que decide un segmento focalizado de población para beneficiar y no un beneficio generalizado, de cuenta de que de las donaciones que hacemos nosotros y de la posibilidad que ellos mismos puedan eximirse de pagar impuestos. Es decir, también es un nicho de mercado y recuerden, y quiero recordar lo que alguna vez escuché a uno de mis profesores de economía muy hace años, hace como más de 30 años, que él decía que no hay sancocho gratis. Es decir, que los economistas, que la economía siempre está buscando la rentabilidad. Entonces, bueno, ¿cómo se comercializa o se mercadea un valor como la sostenibilidad? Y en ese sentido, entonces, también yo hablaría como de una ética ambiental y de una ética ambiental que tiene más que ver con estas reflexiones en buena medida de las que está planteando Carlos, que tiene que ver sobre todo con deberes y responsabilidades del ser humano, no con derechos, más, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a decir que yo tengo derecho a, y que el régimen político y la democracia me da derecho a. Sí, pero todo derecho deriva, de todo derecho se deriva un deber. Es decir, yo tengo la posibilidad de reclamar derechos si es que yo cumplo con deberes, como la participación ciudadana. La participación ciudadana en un régimen democrático es un derecho sustantivo. Por ser colombiano, nosotros tenemos derecho a utilizar todos los mecanismos de participación ciudadana, pero tenemos el deber de participar, ¿cierto? Entonces también en esta, digo yo que en esta moral ambiental, y voy a utilizar el sinónimo de ética como un sinónimo de moral, pues ya nos toca asumir deberes y responsabilidades para poder gozar de derechos. Y digo que deberes y responsabilidades, pero con la naturaleza, con los seres vivos y con las generaciones futuras de esas dos cosas, teniendo en cuenta principios fundamentales, como cuáles principios. Digo yo que la crisis ecológica actual, y eso me llevaría a la tercera pregunta sobre qué ética predomina para nosotros, pero voy a hablar como de unos principios fundamentales que tienen que ver con esas responsabilidades y esos deberes. Uno, y los plantea también como Le Carlos Ursúa, él está hablando de ética ambiental, pero de la ética ambiental pensada también como cuál es la conciencia que hay que construir, ¿cierto? Entonces él habla como del principio de responsabilidad como cuidado del ser vulnerable y estamos hablando de las generaciones actuales y futuras de humanos y no humanos, ¿cierto? Aquí el fundamento de esa ética tiene que ver con la sostenibilidad, de ese principio tiene que ver con la sustentabilidad y introducir como la responsabilidad como el cuidado del otro vulnerable, que implican como otras cosas claves, como el principio de precaución que está en la ley, que está en la Constitución Política, cuando está diciendo que todos los colombianos tenemos la obligación, el deber de cuidar el patrimonio natural y cultural de la nación colombiana. El principio de precaución lo que dice es que si uno no conoce un ecosistema, uno no conoce una realidad social, no la intervenga. Primero estúdiela para que después sepa cómo intervenirla, ¿cierto? Y cómo acordar las maneras de intervenirla. El otro principio básico que tiene que ver con esa responsabilidad, con el cuidado del ser vulnerable, tiene que ver con la solidaridad entre los humanos y entre los humanos y las generaciones futuras actuales y futuras de las especies vivas, que era lo que estaba planteando también en buena medida Carlos. Y el otro principio es el de la autocontención, que tiene que ver con esos valores de suficiencia, de moderación y de frugalidad. Y ahí sí vuelvo otra vez al planteamiento de Juan David inicial, que es
la sostenibilidad y las empresas proceden con estos indicadores, ¿cierto? Indicadores ambientales, sociales y económicos, pues entonces digamos que el principio de autocontención debería ser un valor fundamental allí. ¿Por qué? Porque está hablando de la suficiencia y de la frugalidad, digamos, de la racionalidad en el gasto y en el uso de recursos. Y el otro principio tiene que ver con esa responsabilidad ciudadana global que también se fundamenta en el concepto de ciudadanía ecológica. Esto nos va a llevar a preguntas como ¿quién es responsable? Y ahí ¿quién es responsable? Pues todos como actores y como actores con capacidad y con agencia para tomar decisiones. ¿Ante quién somos responsables? Pues tenemos responsabilidades de solidaridad entre los humanos y con la biosfera. Eso significa dejar esa visión antropocéntrica que mantenemos por una visión que esté más basada en la reciprocidad entre los deberes y los derechos con una ética del aquí y el ahora. Y quiero recordar una cosa que se vuelve importante en términos de la planeación. Cuando estamos hablando de la planeación prospectiva, yo quisiera que recordáramos que lo que decidimos y hacemos ya es lo que tiene impactos en el futuro, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, que nosotros lo que tenemos ya, la crisis ambiental que tenemos ya en el caso colombiano, son las decisiones que nosotros tomamos hace 30 años. Y ese es el resultado, ¿cierto? ¿A qué les dejamos a las generaciones futuras? Y lo digo por los dos, lo digo por Juan David, pero también lo digo por Carlos. Carlos, mira el país que te dejamos, mira la región que te dejamos. Y digo que te dejamos, mira los chicharrones que tenés para resolver. Y para resolver acometiéndolos con las decisiones que tú, desde una instancia como la Secretaría o que la Gobernación misma, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde la rama judicial, desde el Departamento, las decisiones que puede tomar y el margen de maniobra que tiene para hacerlo. Lo digo por el plan de cambio climático y de salud ambiental que están adelantando en la gobernación de Antioquia ahorita ustedes, con las discusiones tan importantes que están surgiendo allí, hablando de la justicia, ¿no? Y ¿ante quién somos responsables? Pues ante el resto, basados pues como en esos principios de responsabilidad recíproca entre deberes y derechos para poder exigir eso aquí y ahora y hacerlo aquí y ahora. ¿Y a nombre de quién somos responsables? Pues a nombre de la dignidad de la vida, de la humanidad y de los ecosistemas actuales y futuros. Eso es inseparable del debate también que está poniendo en la mesa Carlos sobre cuáles son los límites que tenemos realmente y en esos límites quiénes están incluidos y a quiénes estamos excluyendo. El otro principio tiene que ver con la justicia ecológica y en tres vertientes que son complementarias. La justicia global, que nos lleva a preguntarnos por las desigualdades socioeconómicas a nivel planetario. Hay una gente que se ve más perjudicada y otra más beneficiada. El 3% de la población mundial es dueña de casi el 90% de la riqueza mundial. Eso pues lo digo por datos de Naciones Unidas que además tienen subregistros. También está la justicia, entonces ahí hay cosas como el comercio justo, las compensaciones por los daños ecológicos, digamos que el pago por servicios ambientales tiene que tener una revisión seria, y seria en el sentido de que si pagamos por contaminar, eso no le devuelve nada a la naturaleza. Díganme qué de las compensaciones ambientales o qué de las tasas retributivas y compensatorias en las corporaciones autónomas regionales se le devuelve al agua que se ensució. ¿Por qué no tenemos ciclos cerrados para el uso del agua? ¿Por qué nuestros agentes económicos que solicitan los permisos de vertimiento no tienen un control y una vigilancia sobre los vertimientos que están haciendo a los ecosistemas, ¿cierto? ¿O por qué yo estoy haciendo concesiones de agua de cuenta de que todo el mundo tiene derecho al agua? Ese es un bien meritorio, es un bien común. Y doy concesiones de agua para las empresas mineras, pero no para el agua potable y el saneamiento básico de una vereda. ¿Me entienden lo que quiero decir? Esas desigualdades hay que revisarlas y no solo revisarlas, corregirlas inmediatamente, porque son las generaciones actuales a las que no les estamos dando esperanza ya, a sus hijos y a ellos mismos. Y eso tiene que ver entonces con esto de las
de la justicia intergeneracional, ¿cierto? De cómo conservamos o qué es lo que les dejamos, les damos ya y tenemos ya para nosotros y para las generaciones futuras. Hay unas de esas frases que son lapidarias, ¿cierto? Nadie elige ser pobre, nadie elige nacer pobre. Que es que los pobres tienen la culpa. No, nadie elige ser pobre. Y nadie elige ser pobre, mujer, embarazada, cargando una pava, 3 muchachitos desde Ismina hasta Quito. Nadie elige eso. Esas condiciones de desigualdad tienen que corregirse. Si eso no se corrige, olvídense que la sostenibilidad no se puede jugar, más cuando los ricos del mundo consumen tanto y comen tanto ellos solos, ¿cierto? Digamos que si una casa de ellos mide 12.000 metros cuadrados, pues ¿para qué 12.000 metros cuadrados? ¿Te imaginan todo lo que hay que gastar para trapear esa casa y para mantenerla, ¿cierto? Cuando tenemos familias viviendo en 10 metros cuadrados en Moravia, ¿cierto? Hombre. Bueno, y lo otro es la justicia interespecífica que tiene que ver con ese principio de hospitalidad biosférica, ¿cierto? Digamos que tenemos que recordar que somos una especie que depende de los procesos de la ecosfera y que también dependemos de otros seres vivos, entonces debemos apropiarnos como, no tenemos por qué apropiarnos como de modo desigual de los ecosistemas, de los espacios que tenemos. Y bueno, eso está acompañado de principios estratégicos como los de sostenibilidad, los de precaución, los de responsabilidad compartida, los de diferenciación y los de diferenciación solidaria, ¿cierto? Digamos que también eso de la ecología responsable, de la ciudadanía responsable, también tiene un carácter que tiene que ver con la reciprocidad y con las virtudes del cuidado y la compasión. Yo creo que nosotros no tenemos, somos tan absolutamente, la desidia es uno de esos valores nuestros que es atroz, ¿cierto? La solidaridad se nos olvidó, entonces aquí el ciudadano ecológico debería ser moldeado a través como de 3 principios básicos: una adhesión moral de ese ciudadano hacia los demás, una cooperación voluntaria, como una conducta sostenible y responsable con el ámbito doméstico y privado, y una participación activa que nos permita comprometernos directamente con la causa misma de la pervivencia humana y en este planeta, ¿cierto? Yo dejaría ahí. Eso se diferencia mucho de nuestra concepción tradicional de la ética, como en el sentido de que se trata más de una noción que está basada en las responsabilidades y en las obligaciones y no tanto en el derecho. Y aquí pues como le damos mucha más importancia a las esferas públicas y privadas y también a que hay que trascender la discusión del Estado-Nación para referirse a una ciudadanía global que tiene unas relaciones desiguales en el uso de los recursos, en la apropiación y en el manejo, ¿cierto? Por eso también es un asunto de responsabilidad. Hay que hacer que los ricos dejen de comer tanto y de gastar tanto y que la economía deje de operar sobre la base de la ganancia. Recuerdo a Pedro Abramo diciendo que es que la economía es para la vida, no que nosotros trabajemos para la economía y no que la economía trabaje para nosotros. Digamos que esos términos hay que intentar invertirlos y eso tiene que ver con una postura política, una postura ética de ciudadanía distinta. Yo dejaría ahí y quisiera como escuchar 2 comentarios importantes sobre 2 preguntas, como una para Juan, que tiene que ver con esto de que eso mismo que acabo de comentar sobre no hay economía sin sancocho gratis. Entonces volvimos, en términos empresariales, volvimos la sostenibilidad a un nicho de mercado y eso va a justificar nuestra ética. Bueno. Lo pregunto para Juan. Bueno, muchas gracias, profe. Voy a traer algunos comentarios de la intervención que acaba de realizar, profe, y también unos temas importantes que Carlos lo mencionó en la primera intervención que realizó. Usted plantea, profe, una pregunta que me parece súper relevante, es ¿quiénes son los responsables? ¿Cierto? O sea, ¿quiénes son los responsables de alguna manera del actuar ético, ambiental de las compañías? ¿Cierto? Desde mi percepción, creo que uno de los primeros responsables podemos ser nosotros los consumidores, ¿cierto? Si nosotros somos ambientalmente responsables de los productos que consumimos, muy posiblemente las compañías
ya no no lo van a mirar ni por sostenibilidad ni por otros temas enfocados, sino por el diseño de nuevos modelos de negocio que les permita tener e innovar en los bienes y los servicios que están produciendo, ¿cierto? Si yo como consumidor tengo la posibilidad de de elegir si consumo un producto que es ambientalmente responsable u otro que no lo es, pues voy a optar posiblemente por el que tenga, digámoslo, esa garantía que yo sepa que de que su cadena de valor es ambientalmente responsable, ¿cierto? No me estoy metiendo con otros asuntos también que tiene que ver con eso, que es con el poder adquisitivo, por el costo que puede ocasionar también que ese producto sea ambientalmente, pero si la decisión es qué producto quisiera consumir, yo diría que como un consumidor de a pie, tendría una preferencia absoluta 100% por consumir ese tipo de productos. Entonces, si yo como consumidor y nosotros tenemos una base, de alguna manera, sobre qué tipo de productos quisiéramos consumir, estaríamos, comillas, obligando al mercado a que sea mucho más sostenible. Y cuando hablo de sostenibilidad, quiero hacer mucho énfasis en esto, es no solo lo ambiental, sino también lo social y lo de gobernanza, ¿cierto? Porque es que cuando hablamos de sostenibilidad, inmediatamente se nos viene en la mente lo ambiental, y lo ambiental es una parte de la sostenibilidad, no es no es el 100%. Entonces, en ese punto, creo que nosotros como consumidores somos los principales responsables en determinar en gran medida cómo las empresas producen y qué tipo de producto quiero consumir. En ese orden de ideas, en las variables ASG, y es algo que uno ya viene escuchando mucho a nivel corporativo, porque de esto lamentablemente tengo que decirlo que a nivel corporativo nos tienen una ventaja respecto al constructo teórico, ¿cierto? Ellos lo que están haciendo es, o la mayoría de empresas es, ya la sostenibilidad no hace parte de la estrategia es la sostenibilidad, todo su eje, toda su misión, visión, mega, es decir, todo el componente estratégico lo están fundamentando en la sostenibilidad, y a partir de allí, de la gestión, administración e identificación de riesgos, están generando nuevos modelos de negocio. Ejemplo, para no ir muy lejos, que esto fue una de las, digámoslo, conclusiones indirectas que tuvimos de una investigación que acabamos de realizar sobre la emisión de bonos verdes en América Latina. Las principales compañías y los principales países emisores son prácticamente los que más están contaminando, ¿cierto? Entonces, de alguna manera ya, y no es que están de alguna manera pagando o compensando, sino de alguna manera están redefiniendo su modelo de negocio, y lo que están haciendo es, venga, yo no quiero consumir más, entonces, perdón, yo no quiero contaminar más. Entonces, de alguna manera, cambiando ese modelo de negocio, están consiguiendo fuentes de financiación sostenibles que los ayude, que sea ese driver, que les impulse a cambiar y o a generar nuevos modelos de negocio. Ejemplo, en el sector bancario, están financiando ya vehículos eléctricos, están financiando construcciones LED, están financiando ganadería sostenible. Esos nuevos modelos de negocio, ¿de dónde salieron? ¿De dónde se generaron? ¿De la identificación de riesgos climáticos? Yendo al mercado y decirle, venga, yo identifiqué este riesgo, a partir de ese riesgo creé un modelo de negocio, ¿cierto? Va al mercado, capta recursos y le dice a los inversionistas, yo esos recursos los voy a utilizar en A, B, C y D, que tienen un impacto positivo en el medio ambiente, en este caso por ser bonos verdes. Esos bonos verdes por lo general son sobredemandados, es decir, hay un apetito en el mercado por los inversionistas en adquirir este tipo de títulos, porque lo que se espera en primera instancia es que la banca comercial y la banca también de segundo piso, que también lo ha hecho, es captar esos recursos e irrigarlo en la economía, para así las pequeñas y medianas empresas tengan recursos disponibles de fuentes de financiación sostenible que les permita generar nuevos modelos de negocio. Carlos también tenía otra intervención. Sí, pues digamos lo que un par de comentarios también sobre lo que planteas, que es muy interesante, y es que
uno decir quién es el responsable es muy complejo, porque madre, porque uno puede decir, es Porque que, nadie responde. sí, total, pero además uno cuando uno dice, es que es el ciudadano con la toma de decisión, esto tiene tanto de fondo. Pues, por supuesto, definitivamente uno tiene que tratar como de avanzar en 3 niveles, yo lo planteaba ahorita. Y nosotros en Antioquia tomamos la decisión de declarar la emergencia climática. O sea, el gobernador Aníbal Gaviria, el 18 de febrero del 2020, toma una decisión, dice, definitivamente nosotros tenemos que relacionarnos de una manera diferente con los recursos naturales y tenemos que poner como prioridad de gobierno y de nuestro plan de desarrollo la emergencia climática. De hecho, pues hago una capsulita. Recientemente recibimos por parte del Ministerio de Ambiente y Sostenibilidad y del PNUD un reconocimiento al Plan de Desarrollo de Antioquia como uno de los planes de desarrollo con más enfoque en cambio climático. Y eso quiere decir un elemento muy importante, y lo decía Juan David hace un segundo, y es una mirada sistémica, no mirar la sostenibilidad ni la regeneratividad desde el ámbito ambiental, eso es un elemento, sino desde el ámbito transversal del plan de desarrollo. Hoy nosotros tenemos 83 programas, 283 indicadores y 100 acciones para enfrentar la emergencia climática. Esa es la apuesta de la gobernación de Antioquia. Ese es el llamado a la acción que hace el gobernador. Pero lo decía ahorita también, eso es insignificante, sino otros se suman y empiezan a trabajar de manera articulada. Aquí es fundamental lo territorial, las autoridades ambientales, las alcaldías municipales, todo ese marco institucional. Pero el sector privado es fundamental, es que es trascendental, porque finalmente ahí es donde se toman las acciones, las decisiones para mirar cómo tener un mejor desarrollo empresarial. Mire, y finalmente el tercer ámbito que tiene todo que ver con las personas, que vos lo planteabas muy bien ahora cuando decías, es que yo no puedo reclamar solamente derechos, yo también tengo responsabilidades. Pero eso tiene que ser una multiacción. O sea, muchas veces tendemos a decirle que es el consumidor con sus sanas toma de decisión quien debe ir orientando el mercado. Y por supuesto, estamos en un mercado de oferta y demanda donde el consumidor es fundamental. Pero es que el acceso a la información de alguna forma empieza a motivar y a modificar los hábitos de las personas. Hoy tenemos un planeta hiperconectado, tenemos hiperconsumo, tenemos una movilización de información tan compleja que a nuestros niños ya los tenemos saturados con información, con redes sociales, con un montón de consumo. Entonces no podemos decir que es una responsabilidad solamente de las personas que en su sano juicio y en su coherencia empiezan a tomar la decisión. Claro, por supuesto, yo no desestimo eso y creo profundamente, además me estaría contradiciendo porque yo siempre que tengo la posibilidad de hacer una intervención siempre termino con una frase: la suma de pequeñas acciones es lo que logra las grandes transformaciones, pero ese es un capítulo muy importante de la ecuación. Hay otros dos, que es el sector industrial y el desarrollo económico y el sector institucional. Y si esos tres no están, el institucional desde la definición de políticas, de políticas públicas. Ahorita dijiste una cosa que es muy importante y planteabas ahora, decía, pago por servicios ambientales, tasas retributivas. Hombre, es que en este país y en muchos países, para no decir solamente Colombia, pagamos por contaminar y es más barato contaminar que hacer bien las cosas. Eso es política pública, ahí no hay discusión, eso es el Estado. Y ahí nosotros tenemos unos retos muy grandes. Toda la estrategia de pago por compensación ambiental. Mire, antier, ya no sé ni qué día es hoy, pero creo que fue el martes, sí, teníamos la 8ª sesión de cambio climático, precisamente en la Universidad Nacional. Y nosotros tenemos un propósito de la emergencia climática, Antioquia carbono neutro. Y Paola Arias levantaba la mano y decía, venga, ¿de qué estamos hablando de neutralidad? Cuando mi política es contaminar y compensar, alcanzo la neutralidad. Pero si definitivamente no tenemos una política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y compensar lo que definitivamente no somos capaces de reducir, hay una reflexión muy importante.
pero los esquemas que hoy tenemos nosotros son esquemas compensatorios. Nosotros pagamos por contaminar. Entonces, ahí efectivamente hay una reducción. Entonces, ahí hay un tema de política pública muy importante. Dos, la acción y la decisión del sector industrial de empezar a mirar su cadena de valor, como Juan David lo decía hace un segundo, el ciclo de vida de nuestros bienes y servicios que estamos ofertando. Porque es que podemos hablar de sostenibilidad. Y yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo, los vehículos eléctricos. Y entonces hoy la solución y la panacea para resolver los problemas de movilidad es cambiar a una movilidad sostenible, claro. Pero hoy tenemos un taco contaminante y vamos a tener un taco sostenible. Sigue siendo lo mismo. Nosotros tenemos que avanzar a una movilidad distinta, tenemos que generar capacidades, acciones y decisiones que permitan al sector industrial empresarial conectarse con la protección del cuidado de los recursos naturales. Yo quiero contarles una cosa de la cual yo me siento profundamente orgulloso en la gobernación de Antioquia. Nosotros tenemos una estrategia que se llama la Alianza Unidos por el Planeta. Y esa Alianza Unidos por el Planeta es ese vehículo de impacto colectivo, porque entendemos que nosotros, con nuestro esfuerzo para enfrentar la emergencia climática, somos así de chiquiticos, así de chiquiticos. Necesitamos el trabajo unidos con otras entidades. Y hoy tenemos 71 compañías entre gremios, empresas, que le han dicho a la gobernación de Antioquia, venga, trabajemos unidos para enfrentar el cambio climático con un propósito común, disminuir la huella de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso lo celebro, pero 71 son muchas, porque quiero decirles que es un trabajo muy fuerte que hemos hecho de la mano de WWF para hacer todo ese scouting, pero ahí hay que avanzar muchísimo. Ahí hay que cambiar paradigma en los empresarios, y por eso es lo que Juan decía ahorita, que yo lo celebro y también lo reconozco así, y es que la sostenibilidad hoy ya no hace parte del componente estratégico de la organización, ya es el componente estratégico de algunas organizaciones. Tenemos que seguir avanzando, y ahí tenemos que seguir todos los días haciendo ese voluntariado y generando esa información y generando las capacidades. Y tercero, ahí sí la acción individual de las personas, desde su modelo de comportamiento y desde sus hábitos de consumo, empezar a generar, digámoslo, inquietudes en no solamente comprar el insumo porque pues el bien o el servicio que tenemos ahí, sino devolvernos a mirar aguas abajo qué está pasando y aguas arriba qué está pasando con todo el tema de postconsumo, porque muchas veces hay muchos productos y hay muchas decisiones que nosotros tomamos creyendo que somos sostenibles. Y yo le voy a poner una llaga a esta discusión, el reciclaje. Entonces todo el mundo cree que ser sostenible es el reciclaje. Entonces voy a ponerle el dato del plástico de un solo uso. ¿Sabe cuánto plástico de un solo uso nosotros estamos reciclando de lo que generamos? 7%. 7 botellitas de cada 100 que consumimos se reciclan. ¿El resto a dónde van? Pero nosotros cuando compramos plástico y cuando lo ponemos en una canequita que dice reciclaje, nos quedamos tranquilos. Entonces tenemos que ir mucho más allá, y por eso hoy el concepto tiene que ser definitivamente la regeneración, la regeneratividad, empezarnos a devolver, irnos un poquitico más allá en la toma de decisión, no del insumo o el bien o servicio que estamos comprando, sino revisarlo aguas abajo y aguas arriba. Y ahí hay grandes retos para el sector institucional y para el sector empresarial. Entonces, básicamente la reflexión que yo quería hacer es que esto es la suma de muchas voluntades, del institucional con políticas públicas, del sector empresarial con un cambio en el paradigma de sus procesos productivos, de empezar a pensarnos en producción más limpia, de pensarnos en simbiosis industrial, de lo que vos decías ahorita, en la circularidad de nuestros bienes y de nuestros negocios, y empezar a promover, y por eso este espacio yo lo celebro y me parece que es fundamental. En la educación ambiental está el vehículo más importante para poder llegar a la ciudadanía a cambiar hábitos, y el rol de la universidad. Y quiero resaltarlo acá y felicitarlos a ustedes por generar este espacio, y sé que lo hacen de manera continua, porque vemos en la universidad, no solamente en la Universidad Nacional, a quien le tenemos un cariño profundo y digámoslo, un gran respeto, porque muchos de nuestros miembros del comité científico son docentes de la Universidad Nacional,
sino que el rol de la universidad es fundamental en generar conocimiento, pero también generar presiones y tensiones en la discusión de muchos temas y de muchas políticas públicas. Entonces yo creo que eso es un tema sistémico, es un tema que tenemos que abordar desde diferentes escalas y digamos lo que nosotros estamos construyendo ese consenso, estamos construyendo esa plataforma desde la Gobernación de Antioquia para que generemos un espacio de discusión. Hoy con un comité científico donde nos reunimos de manera mensual a definir acciones y a promover definiciones y decisiones que tiene que enfrentar el departamento de Antioquia para definitivamente alcanzar esa carbono neutralidad de una manera responsable, pero también a través de generación de conocimiento que permita a la ciudadanía apropiarse del mismo y modificar sus hábitos. Muchas gracias, Carlos. Diego Fernando quiere hacernos una pregunta y como hacer una intervención sobre una aclaración. Juan también quiere hacer otra y yo quiero hacerle otra, las dos. Entonces, primero, porfa, le damos la entrada a Diego, luego Juan David, y luego vuelvo yo. Listo. Mil gracias, Carlos. Muchas Diego. gracias, Aura Luz, muy amable. Escuchándoles a ustedes, creo ver un poco, digamos, o me caigo en la cuenta de la dificultad que hay en ser completamente coherente. Claro. Yo intento en mi casa, pues si estoy en la gestión ambiental, pues mi vida también esperaría que fuera lo más sostenible posible. Sin embargo, el mundo no está alineado con eso. En toda parte uno ve, digamos, a los más altos niveles las decisiones más que relacionadas con sostenibilidad están relacionadas con lo financiero principalmente, con las ganancias, por ejemplo, si es una empresa, con la distribución de dinero, si estamos hablando de un ente gubernamental. Entonces, en ocasiones no es fácil ser completamente coherente y es muy difícil que ese alineamiento con una serie de principios de ética ambiental, en ello estemos participando todos, cuando aparentemente considerar el ambiente a veces no está alineado con la sostenibilidad financiera, por ejemplo, en ocasiones, ¿no? Aunque Juan David mencionó algunos ejemplos. Que yo considero esta tarea tan titánica, no sé si tal vez lo estoy viendo un poco apocalípticamente, pero ¿cómo se puede hacer una transformación tan masiva si desde la misma vida personal no se puede ser completamente, no absolutamente coherente? Lo veo tan complicado. No sé si tienes un poco de orientación al respecto. Gracias. Yo quisiera responderle un poco a Diego ahorita, pero después de que intervenga Juan David. O Juan, ¿me das la posibilidad de entrar y entras tú luego? Claro, profe, no hay problema. ¿Entro yo? Sí, señora. Sí, bueno, señora. yo tengo varias cosas para hacer. Primero, darle esperanza a Diego. Si fuimos capaces de construir esta crisis ambiental planetaria, ¿por qué no podemos construir otra cosa? Y eso vincula una pregunta, vincula otro asunto que me parece fundamental, como en el reconocimiento de lo que están planteando tanto Carlos como Juan. Es que, no, un momentico, las empresas también las constituyen personas, y personas que también son consumidores, y personas que también son productores. Para mí hay unas ambigüedades todas raras. Por ejemplo, cuando echan a una mujer del trabajo porque está embarazada, yo digo, pero a estos tipos que la echaron, ¿quién los parió? Pues, ellos no tienen mamá o qué, o de dónde salieron. Es decir, que lo que diría yo es que hay que buscar como algo más de, como sí, justamente una ética de los deberes y fomentarla también, en buena medida como en el sentido y la apertura que hace como el compromiso de la gobernación. Lo que me preocupa ahora es la continuidad de eso con el gobierno que sigue. Y la capacidad que tenemos en Colombia de destruir con el codo lo que el gobierno anterior hizo con la mano, con la inversión de los recursos públicos. Entonces eso también nos llama como a deberes y cumplimiento de obligaciones de servidores públicos, mejor dicho, de la función pública, y de cambiar hasta eso de que uno tenga de los vicios que tenemos tanto los políticos en sus cargos políticos como nosotros como ciudadanos, eso de que uno le tenga que agradecer a un funcionario público porque cumple su función misional. Pues
Entonces, que gracias, señor alcalde, gracias, gobernador, cuando se le pagó para que cumpliera sus funciones, o gracias, señor presidente. Yo creo que eso también hay que cambiar. Y también hay que cambiarlo en el sentido de la apropiación de lo público y de la responsabilidad que tenemos con lo público. Y en la responsabilidad que tenemos con lo público estoy hablando de los derechos al ambiente y al territorio, pero también estoy hablando de la responsabilidad que tenemos para con los demás, ¿no? Digamos, como esa cosa solidaria que me parece que se vuelve fundamental. Y yo sí le preguntaría a Juan, pues es que yo creo que es todo el ciclo de producción el que tiene que ser cuestionado, o sea, todos los actores del ciclo de producción, no solo los consumidores. Es que el consumo responsable tiene que ver también con la producción responsable. Digamos que todo el ciclo de producción económica debería tener la responsabilidad desde la extracción hasta la disposición final de los productos, y eso hay que formarlo. Claro. Algo así como los funcionarios también tienen que ser formados. Uno como funcionario público tiene que saber qué obligaciones y deberes tiene como funcionario público. No, y les voy a decir una cosa de esas burdas que les digo a mis alumnos: no hay nada peor que tener un jefe bruto. Nada peor que eso. Porque un jefe bruto no es capaz, primero ve a su subordinado como una competencia y no como alguien que le está aportando para que él políticamente se mantenga, ¿cierto? Digamos que un jefe inteligente es capaz de entender que su equipo es un súper equipo, que le está dando una sostenibilidad y una permanencia. Y entonces tenemos un problema muy serio en la función pública porque no permite que la política pública y la actuación pública sea evaluada para corregirla. ¿Por qué? Porque tenemos jefes brutos que no, que impiden también como cosas como esas que yo estoy preguntándole a Carlos, eso de que, no, un momentico, mire, esa política de la gobernación de Antioquia debería ser una política de Estado, en el sentido de ser una política a largo plazo y estratégica, que vincule y obligue y amarre presupuestos a los gobiernos que siguen. ¿Para qué? Para garantizar que las inversiones de ya sean inversiones que tengan impactos y efectos en el mediano y en el largo plazo, porque si no, no pesca en términos de la función pública. Pero también es que no es que solo haya que formar al consumidor, y lo digo por Juan, también hay que formar a las empresas. Ya tienen iniciativas de esas, sí, sigue siendo un nicho de mercado. Y yo le daría un golpe de gracia a ambos diciendo que hay que quebrar la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida en la producción y en el consumo. ¿De qué? De las cosas, ¿cierto? Digamos que ahora entonces, porque es que también eso de la producción y el consumo son el motor de la industrialización y del mercado. Entonces, ¿cuáles consumos queremos tener? ¿Cuáles consumos queremos tener durables? Cuando ni siquiera le hemos dado mate a la tecnología, en el sentido de que está programada la obsolescencia de los computadores, está programada la obsolescencia de los celulares, está programada sí, claro, está programada la obsolescencia de todo esto. Hay unos hackers que son súper en el mundo, y los expertos en eso son de búlgaros, y son gente como el caos, que es capaz de jugar a rehacer las piezas que tiene la obsolescencia programada de aparatos, digamos, de computadores, de impresoras, de teléfonos, de cámaras, de un montón de cosas. Digamos que tocaría darle en el clavo a esta discusión sobre la producción, y en términos de la producción, eso de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, para tener una producción, un consumo y una disposición de cosas que sean responsables con lo que hacemos. Es que las empresas crean unos nuevos nichos de mercado. Decime qué, y ahí vuelvo a la pregunta a Carlos sobre la investigación del plástico de un solo uso, ¿cierto? ¿Quién los para ellos? O las decisiones que tomamos en política pública, tanto como funcionarios como consumidores. A mí me parece que no hemos sido capaces, y nuestros gobiernos locales, regionales, no han sido capaces de dar en el clavo con el manejo de las causas de la contaminación del aire en el Valle de la Aburrá. Pues entonces vos decís
Y es un derecho, eso es lo más extraño, porque el derecho a la movilidad es un derecho derivado del derecho a la libertad. Derivado, no es un derecho directo, es un derecho indirecto. Pero extrañamente, el bendito derecho a la movilidad se anula a sí mismo. ¿Por qué se anula a sí mismo? Porque el sagrado derecho a la libertad de movilidad, te dice a vos que puedes tener 7 carros para utilizar vos solo y tu familia el espacio público que es la calle, y la calle la pagamos todos. El mantenimiento de la calle es público porque es de todos la pagamos. Todos pagamos el mantenimiento para el sagrado derecho individual de la movilidad, que se anula solo. Entonces terminamos diciendo, y en eso tiene que ver esta discusión también de la conciencia ambiental, terminamos diciendo, querida, no llegué porque estaba en la mitad de un taco, pero no te ves como el taco. Tú no te ves como parte del taco que estás haciendo, y terminas reclamándole a las entidades públicas que ella no te garantiza el derecho a la movilidad y que es culpa de ella la contaminación ambiental. Y la autoridad termina diciendo que es que tiene que sacar todos los carros porque los comerciantes le dijeron que íbamos a estar en quiebra en la economía si no deja mover a todos los carros. Pero por favor, ¿por qué el transporte privado no tiene 2 días de pico y placa? Por ejemplo. Y el transporte público no tiene privilegio sobre el transporte privado. ¿Por qué? ¿Y por qué razón? Y al transporte público le puedes exigir todos los requerimientos de mantenimiento vehicular, de chatarrización y no sé qué, no sé cuántas, porque no le puedes Ahora, exigir lo privado. ahora, Ah, y me deja meter la cucharada. dale. Es que mire que esta semana, la semana pasada estábamos en una reunión aquí en la gobernación y yo me quedé aterrado. Usted puede entender que las ventas en esta ciudad se logran relacionar con el número de vehículos que están en la calle. Entre más vehículos hay más ventas. Es una relación perversa, no tiene ningún sentido. Pero, ¿qué tipo de ventas? Cierto, también, porque en diciembre, por ejemplo, los carros particulares se guardan para poder ir a los centros comerciales y lo pueden hacer. Digamos que las ventas ambulantes y el comercio informal puede ser, pero digamos que si existe esa relación, tendríamos que averiguar por qué se da esa relación y por qué a los tomadores de decisiones privilegian los centros comerciales y no privilegian el ambiente sano, que es un derecho colectivo, ¿cierto? El derecho a un ambiente sano como el derecho a respirar y a respirar aire bueno. Es decir, que tenemos muchas contradicciones y que creo que hay que formar también, Mauricio, todos como actores públicos o privados, estatales o no estatales, tenemos que formarnos nosotros mismos y capacitarnos y entender y como crear cosas, crear iniciativas que nos permitan dar en el clavo con el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestras generaciones actuales. Las actuales garantizan las futuras. Y lo digo porque un niño que nace en condiciones de precariedad es un niño que no tiene futuro si yo no le garantizo cómo moverse. Por eso programas como El Buen Comienzo o que se roben la plata del Buen Comienzo es para maldecir eternamente a quien lo hace, ¿cierto? Porque los programas de Buen Comienzo, los programas de Maná han sido programas que nos han permitido tener niños que pueden tener un futuro mejor, o el programa de las escuelas, pues de las escuelas de música, o los programas que financian la niñez y que financian su sostenibilidad, son programas que nosotros tenemos que empujar y fortalecer. ¿Por qué? Porque son ellos el futuro, y el futuro es ya, el futuro son ellos, son los que están ahí. Y bueno, habría que pensar en el mercado, en lo que tú dices, Carlos, pues yo creo que sí hay que obligar a que el mercado son gente, los empresarios son gente, pues son actores, y son actores que tienen capacidad de gestión, que tienen capacidad de agencia. Y bueno, si hemos creado este caos, ¿por qué no podemos crear otra cosa? Es gente la que lo crea, o que le digan a uno, como le dicen en UNE, es que su solicitud y su reclamación la anuló el sistema, pero es que el sistema es operado por gente. Pues digamos que
Hay que resetearse en muchos sentidos, pero tenemos que iniciarlo ya, o sea, y que lo que se ha iniciado también tiene que empujarse y tiene que alimentarse. Diego quiere hacer otra pregunta y Juan está pendiente de su pregunta o de su intervención. Juan, Juan, por favor, primero. ya. Vale, muchas gracias, profe Diego, muchas gracias, profe Aura. Quiero retomar algunos elementos de la discusión y de los comentarios de la profe Aura y de Carlos, y también de la pregunta del profe Diego. Y aquí voy a traer un poco lo que mencionó Carlos, es la sumatoria de pequeñas acciones nos van a hacer que el impacto sea mucho mayor, es decir, que se genere sinergia. Hay una frase que dice, pues, posiblemente sea una frase hasta de cajón, que yo no puedo cambiar el mundo, pero yo sí puedo cambiar mi mundo. Si cambio mi mundo, pues, Ajá. y esa sumatoria o sea, eso nos va a llevar a que de alguna manera todos tengamos un mejor mundo para todos, porque no tenemos otro lugar donde vivir. O sea, tenemos la tierra y este es el lugar donde tenemos que vivir, donde tenemos que habitar y donde tenemos que mejorarlo cada día más. Algo importante también que mencionaba la profe Aura es cuando yo hablo del consumidor, no digo que ese sea el más importante, pero es relevante dentro del espectro empresarial, pero hay que revisar toda la cadena de valor. O sea, cómo se relaciona con proveedores, cómo se relaciona con clientes y cómo se relaciona a nivel sectorial, a nivel industrial, cómo se relaciona a nivel financiero y no solo a nivel corporativo, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es decir, Claro. esas relaciones y qué tipo de certificado me puede ofrecer esa empresa a mí para decir, venga, es que esa empresa tiene impactos sostenibles, positivos en la sociedad. Hace algunos años están las empresas, el sistema B, que ya las empresas se están certificando y están poniendo al mismo nivel de importancia los indicadores sociales y ambientales al nivel económico, ¿cierto? Para no ir muy lejos, Alquería, por ejemplo, es una de las primeras empresas del sector lácteo que es empresa Sistema B. Eso demuestra su compromiso no solo con generar ganancias económicas para sus inversionistas, que es totalmente válido, sino también, venga, así como generamos ganancias económicas, vamos a generar también impacto social y ambiental positivo. Entonces, Con de esa manera, exención de impuestos, Juan, con exención de impuestos. Eso no es gratis. eh, Adelante. como usted lo dijo ahorita, no hay sancocho gratis, Sí, ¿cierto? sí, ¿Cierto? sí, claro. No hay sancocho gratis y todos de alguna manera, o sea, las empresas nacen, y aquí me voy digamos, perfil capitalista como inversionista. O sea, yo pongo mi dinero donde me rente, ¿cierto? Claro. O sea, pongámonos en esa posición y yo le digo, eh, eh, todos en la vida hemos hecho inversiones con un objetivo, con una función capitalista. Lo que queremos es maximizar el beneficio, ¿cierto? Ahora, ¿qué es Claro. lo que se está haciendo? Esa maximización del beneficio viene acompañado de un sinnúmero de impact, o debería venir impactado de un sinnúmero de beneficios, no solo económicos, sino también ambientales y sociales, independiente si hay beneficios tributarios o no, ¿cierto? Porque eso alienta, ¿cierto? Digamos, los beneficios tributarios es una manera de decirle a los inversionistas, de decirle a las empresas, venga, si usted hace eso, usted puede tener este beneficio, ¿cierto? Pero el focus está en medir cómo la compañía se relaciona con el entorno, cómo se relaciona con sus stakeholders, cómo hago engagement con la comunidad. Y les voy a decir algo, por ejemplo, estamos terminando una investigación que está pronto a publicarse sobre esto. No es ambiental, pero esto es sostenible. ¿Cuál es el impacto cuál es la relación de las mujeres en las juntas directivas y su relación con los resultados financieros en las empresas de Latinoamérica? Y resulta que nos dimos cuenta que en Latinoamérica estamos muy tibios en ese tema, supremamente tibios en ese tema. Apenas estamos iniciando a considerar la relación tan importante que tienen las mujeres en la toma de decisiones. En Estados Unidos nos llevan años luz en eso, en Europa ni se diga, y en Asia tienen ya sobrepasó o sea, yo no es, o sea, la política ya es que hay más mujeres que hombres, pero no es por política,
es porque ya la conceptualización y los resultados empíricos ya nos dicen que las mujeres en las organizaciones toman mejores decisiones que los hombres. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los datos. Y si hay datos hay que darlos, ¿cierto? Entonces, en América Latina venimos rezagados en eso y lo que nos dimos cuenta es que las variables... Ay, Juan se nos fue. Hola. Ya, Juan, ya. Qué pena. Dale. Entonces, les decía de la importancia que tienen las mujeres en la toma de decisiones financieras y el impacto que tiene esto en los resultados financieros. Entonces, una cosa es que la concepción tanto ambiental, social y de gobernanza ya está girando en las empresas. Y la incorporación de más mujeres en la toma de decisiones no tiene que ver nada que ver con el tema tributario. Es un tema de concepción que nos estamos cambiando el chip, estamos diciendo, venga, que ustedes saben tomar mejores decisiones que nosotros. Eso por una parte. Y ya yendo un poco como a lo ambiental, hoy en día ya hace por ahí unos 5 años, 6 años, estamos hablando mucho de finanzas sostenibles. Yo lo que digo en los diferentes espacios en los que participo y en mis últimas publicaciones es las finanzas en el corto o mediano plazo per se van a ser sostenibles. Sino ninguna empresa, el sector financiero va a llegar a entregarle recursos, porque ya el sector financiero se está fondeando a través de finanzas sostenibles, bonos verdes, bonos sociales, bonos naranja, ¿cierto? Entonces, y esos recursos tienen un mandato donde los inversionistas le dicen, yo le entrego estos recursos, pero usted se obliga a entregarlos a empresas que tengan este y este impacto. Entonces, en términos de esa ética ambiental, también está relacionado desde mi perspectiva es las empresas cómo fondean sus operaciones tanto de corto como de largo para poder de alguna manera definir su actuar. Pero en el corto plazo, diría yo, finanzas van a ser 100% sostenibles, no va a haber distinción. Las empresas que no estén alineadas con la sostenibilidad, el mismo mercado se va a encargar de excluirlas, el mercado solito, ¿cierto? Y nosotros como consumidores hacemos parte del mercado, no estoy diciendo que somos ni los únicos ni los últimos. Y bueno, esto es lo que considero pertinente. Todos estos temas que les digo, pues aquí estoy tratando como hacer un súper resumen de muchos de los temas que trabajamos o que se van a trabajar mejor en la asignatura de finanzas y sostenibilidad de la maestría en ciencias económicas, donde tratamos venga, que es que las finanzas tienen que ver con la sostenibilidad y la sostenibilidad. Juan, invítame a tu clase, yo voy a torcer a tus alumnos. A mí también. Bienvenidos. Todos y todas son bienvenidos a ese curso. De hecho, ese curso es una continuación de un ciclo de conferencias que yo tuve el año pasado en Economía, Finanzas y Sostenibilidad, que están cordialmente invitados a verlo en el canal de YouTube de Finanzas y Sostenibilidad. Allí hay alrededor de unas 40 conferencias donde hablamos de todos estos temas hablamos de construcción sostenible, hablamos de bonos verdes, hablamos de marketing sostenible, hablamos de educación financiera, porque es que educación financiera también hace parte de la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, queremos que las empresas sean sostenibles y nosotros desde la universidad no enseñamos sostenibilidad, o lo enseñamos, digo, sí lo enseñamos, pero ¿cómo bajamos eso y cómo cerramos la brecha entre la teoría y la práctica para que nuestros estudiantes, que son los actores de cambio que van a salir a las empresas a tomar decisiones, tengan en su ADN ya el chip de la sostenibilidad? Porque nuestros estudiantes son los actores de cambio. Ellos son los que van a ir a la gobernación, los que van a ir a Bancolombia, los que van a ir a PM, a ISA, a empresas grandes, medianas y pequeñas. Entonces es nuestro deber trabajar también con Sarmiento Angulo. a trabajar con el que tengan que trabajar, profe. Pero si nosotros formamos a nuestros estudiantes con una concepción de sostenibilidad y de los impactos que tenga, no solo en los resultados financieros, ¿cierto?, sino también en el impacto que tenga en la sociedad, estoy seguro que esto va a cambiar. No estoy diciendo que en el corto ni en el largo, pero sembremos que eso es tierra fértil y vamos a recoger. Gracias, Juan. También está pidiéndonos la palabra Diego Fernando. Diego, ¿escuchas?
Tienes tu Gracias, micrófono estaba apagado. hablando con el micrófono apagado. Muchas Dale. gracias. Yo veo o creo ver desde mi perspectiva que llegar a una sostenibilidad, digamos que verdadera o digamos que sea, que permita una desaceleración real del deterioro en el planeta, implica un cambio de paradigma a todos los Ujú. niveles. Sí, Volver a mirar qué comemos, volver a mirar cómo nos vestimos, cómo nos movemos de un lado a otro, implica casi que mover los cimientos de todas o mover los cimientos casi que de la sociedad actual. Y eso va a ir en contra de la sostenibilidad financiera de muchas empresas, claro. posiblemente. Va a ir en contra de los paradigmas bajo los cuales funcionamos en el gobierno. Para mí, por ejemplo, la democracia en este momento es, en mi opinión personal, y me disculpo por esto, es posiblemente más una falacia, una idea que una realidad. Los individuos en los altos cargos del gobierno son nuestros empleados y no los reyes a los que, como estamos funcionando en este Ujú. momento. Y la población no lo ha concebido de esa manera. Entonces pienso que realmente para llegar a una sostenibilidad y posiblemente a un bienestar de la población en general, deberíamos empezar a revisar absolutamente todo y eso va a Claro. mover los cimientos de toda la civilización actual, es mi opinión. No sé qué piensan ustedes al respecto. Em, bueno, yo quisiera intervenir como con dos asuntos un poco para empezar como ya el giro, el cierre de nuestro debate en el sentido de que ya Carlos ha planteado algunas cosas sobre las implicaciones y el compromiso que ha tenido que la gobernación de Antioquia como desde la función pública en busca como de transformaciones o cambios que estén comprometidos pues como con aliviar un poco, mitigar un poco a través de acciones gubernamentales los asuntos de los efectos de cambio climático y creo que Juan también ha estado insistiendo como en la perspectiva de su trabajo en la sostenibilidad empresarial con los indicadores que trabajan y los procesos que van adelantando. Yo creo que hay una cosa que si no han planteado ustedes dos, digo que no lo han mostrado o por lo menos no se sabe cómo lo vamos a hacer, pero que tiene que ver con la desigualdad social y que creo que la desigualdad social tiene un impacto muy serio en estos asuntos sobre cómo garantizar la sostenibilidad, ¿cierto? No solamente es un problema de un indicador social, sino que también es un problema que está planteando en este momento Diego con respecto a los asuntos de la democracia, la participación y los deberes, pues, y la responsabilidad para con los otros, ¿cierto? Y me refiero a la reciprocidad, me refiero a la solidaridad, me refiero también a los asuntos de igualdad, que no es lo mismo que la equidad. Y lo digo es porque la equidad es un componente de la igualdad y no al contrario. Y no podemos solapar la discusión sobre la desigualdad a través de la discusión sobre las capacidades de oportunidades que tengan las personas, porque los stakeholders incluso tienen un cuestionamiento, es que los intereses, como la comunidad o los grupos de intereses o las partes interesadas no están en igualdad de condiciones. Colombia no está en igualdad de condiciones con ningún otro país. Y lo mismo nuestros actores, cuando hay tanta desigualdad, nosotros, la gente nuestra que vive en un barrio popular o que es un campesino, no está en igualdad de condiciones que un empresario campesino. Pues digamos que eh, don Uriel, que es el señor del predio donde yo estoy en este momento, que tiene 1.700 metros cuadrados, no está en igualdad de condiciones con Sarmiento Angulo, con ese señor, no con su grupo, con ese señor. Igual yo diría que entonces la discusión de los stakeholders también nos lleva a preguntarnos de las partes interesadas por la igualdad de condiciones en que están las partes para poder participar en la toma de decisiones y en sus actuaciones, ¿cierto? Quiero irme al último punto para que vamos cerrando, que tiene que ver con lo que Carlos acaba de plantear con respecto a que hay que cambiar pues como de paradigmas. También hay varios autores, pero entre ellos el que yo he estado trabajando más que es Lécaro Ursúa, pero también hay otros, un montón de actores, entre ellos Martínez Alier, Guja, y bueno, todos estos que han trabajado la ética, Lev y los más famosos, de entre los más reconocidos, pero hay muchos autores que han trabajado estos asuntos.
y autoras también, y hay unos principios, como ante esta crisis ecológica, ellos proponen como 6 transformaciones claves para una sociedad futura que debe arrancar ya. El futuro es ya, ¿cierto? En términos prospectivos y en términos pues como del hacer. Uno, pasar de una visión como antropocéntrica del mundo, que solo vela por los intereses y los valores humanos y de las empresas, a una visión solidaria con el mundo natural y el mundo humano. Eso compromete los intereses y los valores del resto de los seres vivos, ¿cierto? Entonces, se trata más de una solidaridad antropocósmica, digamos una solidaridad más de los humanos con el resto del mundo y una justicia interespecífica. Pasar de una sociedad dividida y territorialista, es decir, sobrepasar el marco del Estado-Nación que conocemos para entender que existe una economía globalizada y una economía financiera que es asimétrica y es injusta. Hay que volver eso un poquito más plano, digamos que sea más justa y que se aspire a una sociedad global que tiene una conciencia planetaria y que tiene muchas y diversas alternativas para luchar como por la justicia global y la igualdad. Es decir, es que a vos no te pueden pedir que actúes de la misma manera en el mercado de emisiones, destinar recursos públicos para hacer programas de cambio climático cuando tenés a los chinos tirando porquerías en el mundo y siendo los más ricos del mundo. Pues es que esa es pelea de toche con guayaba madura. Digamos que esas condiciones de igualdad en las relaciones internacionales y en las relaciones de comercio internacional tienen que buscarse. Pues, ¿cómo así que estos países están destinados, pues, en la economía mundial a ser países que viven de la economía del sector primario y que los que se llevan todos los recursos naturales las llevan ganando toda y nosotros perdiendo todo? Pues, digamos que eso hay que replantearlo y eso de la justicia global y de la equidad global se requiere internamente y externamente para poder hablar de sostenibilidad y indicadores de sostenibilidad social y ambiental. Tenemos que pasar también de una sociedad que solo compromete los intereses presentes a una sociedad que comprenda que los intereses de los seres humanos futuros es ya y que están orientados como a esa justicia intergeneracional basadas en la responsabilidad con las generaciones de los ecosistemas y de las poblaciones futuras, pero ya, ¿cierto? Y pasar de una economía productivista, ¿cierto? Y esa es la que de alguna manera está planteando Juan, que viene construyéndose, a una que sea más inserta en un subsistema de un ecosistema físico global finito y delimitado, y eso significa que pasar de una economía capitalista y productivista a una economía ecológica. Y eso sí tiene otros planteamientos distintos, y ahí voy como un poco como en el marco de la discusión que propone Martínez Alier sobre los indicadores que tenemos no son suficientes, los indicadores que tenemos son indicadores de insostenibilidad, y ahí sí los indicadores que plantea Juan habría que pensarlos en términos de biomasa y en términos de gasto y de metodologías de exergía que nos vaya diciendo qué nos gastamos y qué nos podemos gastar ya y cuándo podemos renovar lo que tenemos. Entonces tenemos que ir hacia unas sociedades que sean ecológicamente más sustentables, más justas, más igualitarias, más democráticas, y porque tampoco conocemos la democracia, la conocemos mucho de retórica, pero no de hacer. Y tenemos que pasar también de una ciudadanía global a una ciudadanía que sea más ecológica, más consciente, más activa desde los lugares para compartir un único ecosistema y una humanidad actual y futura y unos ecosistemas actuales y futuros por los cuales tenemos que responder, ¿cierto? En su mantenimiento, en su reproducción. Así que necesitamos una teoría y una práctica de la responsabilidad y unos deberes que no son recíprocos y que no son simétricos. Hay gente que tiene que tener más deberes que otra, justamente porque ha apropiado derechos que son de los otros. Ya tenemos que pasar a la discusión de nuevamente de la redistribución de los recursos, de la redistribución de la riqueza, ¿cierto? Para saber que en la desigualdad social no es posible la sostenibilidad.
así como en el deterioro de los recursos fisicobióticos no es posible la sostenibilidad. Digamos que esos tres indicadores que plantea Juan se vuelven indicadores que tienen que ser fundamentalmente llenos de contenidos y de acciones para cambiar directamente como la direccionalidad de lo que estamos haciendo. No sería solo un problema empresarial, creo yo. Y ahí sí vuelvo, insisto, en lo que está diciendo Diego, pues toca cambiar radicalmente muchas cosas. Pues por dónde se empieza, yo creo que donde estamos, haciendo pequeñas y grandes cosas. Carlos, ¿tú querías decir algo? No, por supuesto que sí. Yo lo que es que yo quisiera como también ir como cerrando con algo con lo que vos arrancaste. Dale. Y que a mí me pareció súper charro porque lo estaba escribiendo cuando lo mencionaste. Y es el tema de las decisiones urgentes del hoy para las implicaciones del futuro, ¿cierto? Claro. Que casi que hoy nosotros tenemos un deber y una responsabilidad, y es tomar las decisiones y las acciones hoy para que los impactos se puedan ver reflejados en el futuro. Y creo que también es una de las grandes reflexiones del informe del IPCC, y es también decir que si bien el tema está complejo y está difícil, todavía tenemos tiempo y tenemos capacidad de maniobra, y que esta declaración de emergencia climática que hacemos en Antioquia, pero que tiene que volverse un tema nacional y ojalá mundial, tiene que ser un llamado a la acción para relacionarnos distinto. Y Juan decía una cosa que era también muy importante, que yo quiero también resaltarlo, y uno es que definitivamente nosotros vemos un sector empresarial que todos los días es más consciente. Nos falta camino, pero digámoslo, en el nivel de interacción que nosotros tenemos desde aquí, desde la Secretaría de Medio Ambiente, uno ver hoy 71 organizaciones que le han dicho a la gobernación de Antioquia que yo me quiero sumar a trabajar de la mano de ustedes, va mostrando un camino. Uno ver ese ejercicio del G12, donde están, digámoslo, el grupo de las 12 empresas más grandes de Colombia, con un capítulo de sostenibilidad de manera permanente, trabajando cada 15 días en ética empresarial, en responsabilidad ambiental. Lo llama a uno pues como a ser optimista. Yo quiero ser optimista. No quiero que un espacio de estos, o que siempre en todos los espacios que hacemos trato de ser lo más optimista del mundo, pero un optimismo real, no un optimismo iluso. Creo que nosotros tenemos grandes retos, y que uno de los retos más importantes también tiene que ver con algo que Juan decía, y que tú también lo has dicho a lo largo de todo este espacio, y es que somos nosotros los que manejamos las empresas, somos los seres humanos los que estamos en los entes gubernamentales, y somos nosotros los que somos los consumidores. O sea, toda la cadena, digámoslo, de valor de cualquier bien o servicio va a estar impactado por las personas. Entonces, de ahí toma mucha importancia seguir avanzando en educación ambiental, en generar Sí. nuevas concepciones y nuevas capacidades, no solamente a los niños y a las niñas, sino a los jóvenes, y también a los adultos. Yo creo que todos tenemos que avanzar todos los días y ser mucho más conscientes, ser muchos más conscientes. Y finalmente, hacer una reflexión frente a algo, y es: cada decisión que tomemos tenemos que orientarla en tres elementos fundamentales. Uno, en cuáles son esos aspectos ambientales que hacen parte de la cadena o del ciclo de vida de esos bienes y servicios que estamos haciendo. Cuáles son esos impactos y cuáles son esas externalidades. Y eso tiene que orientarnos la toma de decisión, no solamente en la compra, sino en la extracción y en la producción y en la disposición. Juan, ¿tú querías agregar algo? No, profe, que nosotros como universidad tenemos que Mm, incorporar de manera directa, ni siquiera transversal, de manera directa el componente de sostenibilidad, el cual incluye la parte ambiental. En mi curso, yo en estos momentos estoy con el curso de Introducción a las Finanzas,
o sea, el componente de sostenibilidad no es ni siquiera transversal. Eso desde el primer día los pongo a leer porque de alguna manera los estudiantes que estamos formando, y como lo dije anteriormente, son los que van a salir a tomar decisiones, son los que le van a hablar al oído a los inversionistas, son los que van a diseñar los planes estratégicos y el rumbo de las organizaciones, de alguna manera, ¿cierto? Entonces, nuestra misión es generar conciencia en nuestros estudiantes del impacto corporativo que tienen las organizaciones con la sociedad, que eso me parece muy importante. Ahorita cuando hablaba usted, profe, de la equidad desde la perspectiva social, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, las compañías se están preocupando por incorporar digámoslo, en su planta de trabajadores, y a nivel, no solo pues, yo diría en la parte administrativa, especialmente a personas invidentes, personas o sea, que tienen Una discapacidad física. que tienen discapacidades físicas, ¿cierto? Y hoy en día esas personas son valoradas en las organizaciones, y no es solo por cuestiones, o alguien podría decir, no, es que eso es por cuestiones tributarias o por cuestiones, no, es porque el mercado ya le está demandando. Dígame usted, ¿cuál es su compromiso con la sociedad, con este tipo de personas? ¿Cierto? Y son personas que ya están en altos cargos también tomando decisiones, son personas que le hablan al oído a los inversionistas, que le dicen, venga, es que generemos este nuevo modelo de negocios, hay esta oportunidad, cerremos esta brecha, ¿cierto? Y las brechas, ¿por qué se generan? Las brechas se generan por las desigualdades, ¿cierto? Digamos lo que una de los orígenes de las brechas hace muchos, perdón, o la generación de brechas se da por las desigualdades que existen en las sociedades entre los ricos y los pobres, entre el acceso a la educación o no. Esto debería ser, por ejemplo, una cátedra nacional, ¿cierto? Esto debería estar o sea, casi que una materia obligatoria. Aprender de ética, y especialmente también de ética ambiental, o un poquito ampliando el espectro un O poco todas más, las éticas. sí, por eso, o todas las éticas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, porque como lo dice Adela Cortina, o sea, el hombre nace y el carácter se va formando, y ese carácter se forma en la medida que va interactuando con la estructura y los lenguajes de su entorno, ¿cierto? Entonces, así como nosotros como individuos tomamos decisiones, las compañías también toman decisiones de qué producir y de cómo producir. Entonces nosotros podríamos tener alguna incidencia en la toma de decisiones de esa empresa. De hecho, algunas empresas están haciendo grupos focales con consumidores para decir, venga, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina del producto que ya salió, que está en el mercado? O sea, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro. Y a partir de ahí también se están generando nuevos desarrollos, se están mejorando los productos, se están identificando riesgos, se están identificando nuevos usos de los productos. Y algo que me parece a mí relevante en estos tiempos es que la sostenibilidad está generando nuevos modelos de negocio. Y esos nuevos modelos de negocio están haciendo que se generen empresas, y que las empresas actuales también redefinan su norte, redefinan cuál es el rumbo y para dónde quieren ir. Porque en el futuro, no sé si en el corto, mediano o largo, nosotros como consumidores vamos a valorar en mayor medida las empresas que sean sostenibles. Sí, yo creo que ahí tiene que ver con el asunto como también de la formación de la ciudadanía y las intervenciones que podemos hacer, como creo yo que son en múltiples frentes. Digamos que sí, la educación ambiental, sí, pero también toca en la publicidad, toca en los hábitos de consumo, toca como en muchos frentes estar hablando de estas cosas. ¿Por qué? Porque el mercado también forma a la gente. O sea, el mercado perfila el deseo y lo establece, ¿cierto? Esa es una de las cosas que tiene el mercado. Sin embargo, yo también sí me sigo preguntando sobre los modelos de sociedad y los regímenes políticos, porque no es menos político que una empresa intervenga y diga qué tiene que consumir usted o no, y cómo lo tiene que consumir.
no es menos importante. Esa también es una decisión política, es decir, que uno no puede decir que por un lado están las empresas y que solamente tienen que ver con la economía. No, mientras estemos hablando en el marco de la toma de decisiones, hasta para consumir un confite o dejar de consumir o no azúcar o plástico de un solo uso, o digamos que ahí estamos en el marco de la toma de decisiones. Y cuando estamos en el marco de la toma de decisiones estamos hablando de la política, ¿cierto? Creo que esa cosa del consumo consciente, del consumo responsable, creo que la educación ambiental, creo que la publicidad, creo que hay muchos frentes a través de los cuales tenemos que incidir, ¿cierto? Eh, digamos que no es solo la acción del mercado. Yo sigo pensando y sigo creyendo que es fundamental que exista un poder, un tercer poder que es el Estado, aunque no me gusta el Estado colombiano porque son muy ampones. Digamos que hay mucha corrupción y mucha porquería ahí, mucho jefe bruto. Perdón, Carlos, mucho jefe bruto. Y entonces creo que hay que también educar, como no solo educar, sino como utilizar múltiples alternativas de educación y de consumo y de formar los consumidores y de formar como a todos nosotros como tomadores de decisiones, pensando en la construcción de un comportamiento. Y ahí sí pienso como la ética y la moral como una pauta de comportamiento o pautas de comportamiento cultural, social o socioculturales que respondan a la posibilidad de sostenernos en el futuro y de sostener el planeta en el que estamos, pero de sostenerlo ya. Para poderlo sostener el futuro lo tenemos que sostener ya, y que sí creo que implica cambios importantes de paradigmas y que se puede, Fernando. Digo, Fernando, yo creo que se puede, es como en la medida en que estas cosas de las que están hablando Juan y de las que está hablando Carlos son cosas que han surgido en los últimos tiempos. Digamos que el discurso de la sostenibilidad llevará, ¿qué? 40, 30 años, porque eso surgió en el 80, bueno, digamos 30, 40 años, pues es un discurso realmente nuevo y es un discurso que se ha ido instrumentalizando también de distintas maneras. También ha servido para construir ciudadanía, también ha servido para construir ONGs, también se ha servido para proteger ecosistemas, también ha servido pues para el debate y sigue siendo un proceso de construcción para la práctica. Entonces yo creo que esperanza sí tenemos, pero me parece muy buena la idea de Juan David y montemos una cátedra, así como montamos la cátedra Pedronel Gómez o montamos la cátedra sobre la paz, o pues tendríamos que montar una cátedra sobre la ética, ¿no? Y abrirla como un abanico. Y yo creo que nos toca empezar a abrir también, no solo pues como el público, sino de estudiantes como uno de nuestros actores fundamentales porque trabajamos para ellos, sino que deberíamos abrir foros grandes y gordos de ciudadanía para construir o tirar estas pautas sobre la construcción de una ciudadanía que recoja como expectativas y que vaya apuntándole a estos pinitos. Carlos, ¿tú haces alguna intervención adicional o Diego ya puede ir cerrando, o si tenemos algunas preguntas del público a ver qué podemos responder? No, básicamente pues agradecer el espacio y decirles pues que tenemos muchos retos, pero que lograr esa Sí, sinergia eso es entre... lo bueno. ¿Cómo? Eso es lo bueno. Tener Tenemos muchos muchos retos. retos, pero que también debo decirlo que todos los días vemos una ciudadanía mucho más activa, mucho más comprometida con el medio ambiente, una academia que siempre lo ha estado, pero que tiene que jugar un rol mucho más importante en la toma de las decisiones. Por eso nosotros celebramos mucho el comité científico, porque digamos lo que es un espacio natural de interacción entre el gobierno y la ciencia y la academia, y que hay que seguir construyendo muchos más espacios de consenso y de disenso. Sí, sí. Gracias, Carlos. Diego, ¿tenemos algunas preguntas del público? ¿No? Hasta el momento, perdona, reviso una vez más, pero hasta el momento no me han entregado preguntas del público. ¿O intervenciones? No.
Alguien me comentaba al principio si podía preguntar algo sobre Hidroituango, pero no pude volver a ver a esa persona conectada. Pero, digamos, si lo pienso y procuro extender esa inquietud que tenía esta persona, eh, yo pienso que estos paradigmas, digamos, de los que estamos hablando hace un momento, me refería a paradigmas casi de la vida diaria, ¿no? Cambios en el comer, en el vestirnos, pero esos paradigmas, como lo mencionaba también Juan David, deben extenderse a la concepción de prosperidad, al concepto de éxito, al concepto digamos, de objetivos empresariales, que me parece una maravilla que hayan mencionado que se esté insertando en la mente de individuos que pueden llegar a ser directivos de algunas compañías, esté insertado en ese chip la sostenibilidad como una parte importante de la actividad empresarial. Esto me da una luz de esperanza, aunque no sé hasta qué punto, y me disculpo, yo normalmente soy un individuo buscando siempre el lado positivo, pero en cuanto a la premura con que necesitamos actuar para frenar un poco el deterioro que nosotros los humanos hemos causado en el planeta y seguimos causando, estoy un poco menos positivo. Pienso que la actuación, mencionaba Carlos Ignacio, que hay una transformación de la gente es más consciente, se habla de temas de sostenibilidad que antes no se hablaba. En la unidad residencial donde vivo ya se considera esto, lo cual me parece una luz de esperanza, pero posiblemente no lo estamos haciendo a la velocidad que la solución requiere, que el planeta requiere que estemos actuando a una velocidad más alta. Entonces, esto me lleva de nuevo, a revisar las bases, incluso del concepto de sostenibilidad financiera de las empresas, al concepto de prosperidad, al concepto de gobierno y de qué manera se interactúa la población con el gobierno. Creo que en este momento no son muchos los gobiernos en el mundo que pueden decir que tienen interacción con su población y están trabajando en pro del bienestar de la población. Yo creo ver muchos eufemismos y muchas falsas verdades de parte de la industria. Por ejemplo, y esto tal vez toque algún callo, pise algún callo por ahí, las empresas que presumen de haberle bajado el grosor a las botellas PET, porque eso va en pro de la sostenibilidad tanto financiera como la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, al disminuir los costos y a usar botellas PET más delgadas, jamás esos costos se transfirieron al usuario final, el precio de la botella no bajó y el número de botellas no disminuyó. Por el contrario, el uso de una botella PET ahora ya no puede repetirse por muchas veces. Ya un individuo no la llena durante 7, 8, 10 veces, porque siendo tan delgada se deteriora mucho más rápidamente. Entonces, algo que se nos presenta como orientado a la sostenibilidad, en realidad resulta que no lo es, y posiblemente resultado de otro tipo de decisiones. Entonces, creo que aquí hay mucha tela para cortar. Esto no pretendía ser una pregunta, solo un comentario. Yo estoy maravillado de las intervenciones de ustedes en el sentido de que cuántos aspectos no habría tenido en consideración al pensar en sostenibilidad, y el escucharlos a ustedes me da una visión un poco más amplia. Y sin embargo, queda muchísima tela para cortar, posiblemente como tú lo mencionas, ¿no? Más que una sesión de hora y media, 2 horas, posiblemente una cátedra en la que uno pueda tener un conjunto de sesiones mucho más largas a lo largo de todo un semestre, y las discusiones del ayer me permitan tener elementos para las discusiones de hoy, sea un espacio un poco más apropiado para poder hablar de todas estas cosas. Veo por aquí, me están llegando algunos mensajes en el chat, posiblemente como preguntas. Entonces, si ustedes me permiten, voy a comentar. Dice Sebastián Hernández: hola, ¿en algún momento han pensado incluir dentro del proyecto de Campus Sostenible la realización de un inventario de fauna que habite dentro del territorio de la sede, o algunos del grupo de investigación ha pensado en ello? Yo puedo responder, la sede de Palmira y la sede de Medellín precisamente hemos venido trabajando en inventario de flora y fauna precisamente orientados a ello. Para saber qué voy a cuidar, pues debo saber qué es lo que voy a cuidar precisamente. Entonces sí, Sebastián, hay iniciativas en ese sentido, solo que creo que las iniciativas podrían ser un poco más amplias. Por ejemplo,
en mi opinión personal, los barrios deberían saber cuál es la biodiversidad que hay en sus sitios. ¿Cuántas aves? ¿Qué aves hay? ¿Qué árboles? ¿Qué hongos? ¿Qué diversidad hay? Porque la diversidad no es algo que se actúa y se cuida por allá lejos en las reservas naturales, sino que se cuida en la vida diaria. Esto con respecto solamente a un comentario que se había hecho. Bueno, yo solo quería comentar que creo que hay mucha tela más para cortar. Creo que esto amerita discusiones más amplias, posiblemente en una cátedra como tú lo mencionas, Ábralo. Juan estaba levantando la mano. Gracias, Diego. Sí, no, muchas gracias, profe. Ahorita cuando mencionaban el tema del plástico se me vino a la mente por qué no tenemos en la universidad estaciones de agua, ¿cierto? Donde en muchas universidades americanas y europeas eh, está la estación de agua donde llega el estudiante con su termo y lo llena. En la sede de Medellín no he visto. Me parecería interesante que, por ejemplo, nosotros en la sede de Medellín hiciéramos un piloto. Aquí invito a Gustavo y a Laura, que posiblemente nos estén escuchando, a hacer un piloto sobre estaciones de agua y también validar de qué manera se reduce el consumo de plástico. No sé si lo estarán haciendo, si está en la agenda, si no, eso se me vino a la cabeza en ese momento. Y un último comentario que tengo para finalizar es, y esto aplica a nivel personal y a nivel corporativo, es hay que buscar cuál es el propósito superior que nos hace vivir, que les hace a las compañías actuar y desarrollar su objeto social. En la búsqueda de ese propósito superior, la sostenibilidad tiene que jugar un papel fundamental, un papel muy importante, y por eso mi invitación es a ustedes, queridos y estimados estudiantes, que son los actores de cambio positivos que tenemos más próximos para salir al mercado, eh, eh, de alguna manera preguntarle a las compañías, venga, ¿cuál es su propósito superior? ¿Usted cómo está impactando a la sociedad? Usted, de alguna manera, si la compañía está es porque impacta de manera positiva a los inversionistas, pero dígame, ¿cómo está impactando a la sociedad? ¿Cómo está impactando el medio ambiente? ¿Qué métricas tienen? ¿Qué tipo de certificados validan eso que usted está diciendo? ¿Y cómo le comunican también eso al mercado, cierto? Que también me parece muy importante, porque hay compañías que realizan, hay en ocasiones, amigos empresarios me dicen, venga, es que yo hago todo esto. Yo le digo, pero es que usted hace un montón de cosas sostenibles. Y entonces me dice, es que yo soy sostenible. Pues me estás diciendo 5 o 6 cosas. Muy bien. Me estás diciendo 5 o 6 cosas que son muy importantes y que les tienes que transmitir también al mercado. Es decir, al mercado también le interesa conocer todas esas prácticas de sostenibilidad que tienen las empresas. Muchas gracias, profe. Mil gracias, Juan. Estaban diciendo las chicas, Laura y demás, que bebederos de agua sí hay en el Coliseo, hay otros en Robledo. Digamos que sí hay unos tomaderos de agua instalados en los campus de la sede de Medellín. Okay. Hay uno en el Coliseo, hay otros 2 en Robledo y creo que hay otro cerca de agronomía. Yo quisiera también como añadir a todo este asunto de la crisis es que sí, tenemos unos pinitos, Diego tiene razón, probablemente no es suficiente, porque tenemos problemas muy serios como de coordinación, coherencia e integración entre políticas. Digamos que también eso de que la política minera no le hable a la política ambiental, o que la política agraria no le hable a la política ambiental, o que la política de vivienda no le hable a la política ambiental, o la política de infraestructura no le hable a la política ambiental, ya nos genera como unos problemas de coordinación y coherencia entre políticas que hace que prime unas sobre las otras, o que hay unas cosas de incoherencia que son muy tesas, como eso de que las decisiones sobre el uso del subsuelo sean decisiones que toma el gobierno de turno en nombre del Estado. ¿Y a quién se le ocurre que un ecosistema pueda vivir sin subsuelo?
digamos que la dinámica hidráulica misma lo dice, o sea, la dinámica hidráulica no depende, el agua superficial no depende solo de la pluviosidad, de la lluvia, de la humedad relativa a la altura sobre el nivel del mar, del viento. El agua superficial depende del agua subterránea. Entonces, las discusiones sobre el fracking, por ejemplo, son discusiones importantes en el sentido de que si usted afecta las aguas subterráneas, las aguas superficiales se subsumen y no solamente se contaminan, que es una lógica que sí nos llama a, bueno, entonces en el micro podemos hacer cosas cotidianas, podemos trabajar cotidianamente cosas, pero también toca hacer que en la cotidianidad lo macro se mueva, lo macro se replantee, ¿cierto? Entonces, yo creo que el mensaje de Diego hay que volverlo a retomar y hay que volver a pensarlo también entre que nuestras actuaciones cotidianas aporten a la actuación más grande. Laura levantó la mano, Laura, porfa, y después Gustavo para cerrar ya. Listo, mil gracias a todos, mil gracias Juan, mil gracias Carlos, Diego, la coordinación del comité técnico, Nelson, Laura, Gustavo, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por estos debates y yo creo que esto nos abre otras rutas de, bueno, vamos a llevar conciencia pues, pero digan a dónde, pongámonos en todas partes. Mil gracias a todos. A ustedes, muchísimas gracias. Laurita, Laurita, ¿querías decir algo? Laura. Muchas gracias, buenos días para todos. Sí, efectivamente quería intervenir para contarles que en la universidad estamos precisamente en el proceso de instalación de estas estaciones de llenado de botellas, buscando disminuir efecto de la contaminación cruzada, evitando pues que se tenga que ingresar a los baños para el llenado de los termos que cargamos habitualmente, buscando disminuir el consumo de botellas plásticas por la compra de agua en los sitios donde lo distribuyen y a su vez también disminuir los residuos que se generan, residuos de plásticos de un solo uso o incluso reciclables, pues o de aprovechamiento. Actualmente se encuentran instalados los que se mencionaron y también estamos instalando otros en otros puntos, de acuerdo pues como la identificación de los usos de los espacios. Frente a algo que menciona el profesor Diego relacionado con bebederos para aves, ardillas o la fauna en general, actualmente estamos diseñando la conformación de un humedal o un espejo de agua, más que un humedal es un espejo de agua en el campus El Volador hacia el costado norte, en donde hemos identificado que se presenta pues la conectividad, o este es un nodo de conectividad de la fauna, y hemos identificado la necesidad porque en este predio no hay donde la fauna pueda calmar su sed, saciar esa necesidad. Entonces se está haciendo el diseño para esta conformación y para eso también se está en articulación con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Infraestructura, Planeación, el área metropolitana, empresas varias e incluso Metro de la 80, trabajando en torno a esta conectividad que se genera entre sectores como Ruta N, la Universidad de Antioquia, el Cerro El Volador, el Campus El Volador, el Cerro El Volador, el sector del Robledo ya con el Colegio Mayor, nuevamente la Universidad Nacional y ya de ahí para arriba pues otra zona de influencia considerable, zona que se identificó dentro de los estudios ecológicos y el inventario de fauna, se identificó como de importancia en la conectividad para la fauna. Entonces, esta articulación que se está haciendo es buscando también establecer canales de comunicación entre los predios, el Cerro El Volador y el Campus El Volador de la universidad, dado que se nos presenta el paso de fauna entre el cerro y el campus, pero por la vía principal que es de la carrera 65, una vía de alto tráfico y muy rápida, y se nos ha presentado accidentalidad de zorros perrunos, de iguana, y buscamos tener un canal o un túnel que nos permita que la fauna pueda pasar de un lado a otro sin exponerse pues a este riesgo, la accidentalidad. Entonces, como para hacer un contexto frente a algunas dudas que tenía
el profesor Diego y las que mencionó el profesor Juan David. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahora no. Darle las gracias a Carlos, a Diego, lógicamente, por nuestra coordinación de las temáticas de cada 15 días, a Juan David, profe, bienvenido, invitado. Esperamos, aspiramos, como dice el amigo Carlos Uribe, de que esto continúe y sigamos participando. Ahora se nos cumplió lo que habíamos pronosticado. Es un tema que excita, que demanda más tiempo, más compromiso. Y para complementar lo que Edna preguntaba, Edna, insista, persiste y no desista. Tenemos una sociedad de consumo que es muy agresiva y tenemos una comunidad que se vuelve en cierto sentido facilista. Como lo decía Carlos en cierto momento en una conversación que tuvimos en estos días en una cita que nos hicieron acá en la universidad y nos visitaron el grupo de científicos y el grupo de cambio climático. Muchas veces lo más fácil es decir la responsabilidad del otro. Ve, y esto, y esto, y esto. Y no miramos nuestra responsabilidad. Entonces me voy al inicio de la conversación que tuvimos hoy de lo que planteaba la profesora Aura. Pero yo pienso que este es un tema donde el grupo UN no puede bajar la guardia. Todos los días tenemos que comprometer y cada semana traemos a alguien más a que se integre a esta política. Y seguimos trabajando en ese estadio de gobernanza, de no seguir encerrados, sino abrirnos al gobierno público, a la empresa privada, a sumar. Todos los días vamos a sumar, porque es un proyecto de muy largo aliento, porque los otros nos cogieron mucha ventaja. En la conversación que tuvimos en estos días, hablábamos de grandes islas de plástico. Eso no lo vamos a combatir de la noche a la mañana. El consumismo no lo vamos a combatir de la noche a la mañana. Y olvidamos que de pronto lo sencillo es lo más eficiente, pero el nivel de consumo nos lleva a que no hacemos lo sencillo. Tenemos métricas y una invitación a la comunidad universitaria, complementando lo que decía Laura Joana, en el tema de movilidad. El 65% de los vehículos que entran a la Universidad Nacional de Colombia vienen con una persona. Si somos coherentes, como lo decían nuestros expositores hoy, en el decir y en el hacer, entonces es esa invitación a que sigamos. De nuevo reiterar el agradecimiento de nuestros invitados, a Aura por servirnos de guía en este trabajo, de que las puertas de la dirección y de la Oficina de Gestión Ambiental de la sede de Medellín están a disposición de todos y que sí necesitamos prever, Juan David, la participación de sus grupos, de su facultad y de los demás, porque esta no es una tarea de un grupo solo, esta es la tarea de una organización que hace parte integral de una sociedad a nivel nacional. Somos la universidad del país y tenemos que conectarnos con el país. Muchas gracias, Diego, y ya, tú nos das la despedida. Muchas gracias, Gustavo. No sé si Aura Luz, ¿querías decir algo adicional? No. Agradecerles nuevamente a todos y bueno, no echemos en saco roto, volvamos a vernos en otros escenarios. Qué Pues maravilla, ojalá pueda ser así. abramos una cátedra bien carnudita. Qué bueno. Bueno, Aura Luz, Carlos Ignacio, Juan David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que para mí fue un banquete intelectual, digamos, escucharles y en alguna medida hacer algunas preguntas. Gracias a la sede de Medellín por invitarlos a ustedes también, muy amables. Creo que estos eventos de intentos de sensibilización ambiental, más que un evento de educación ambiental, de alguna manera están generando esas inquietudes. Ya algunos grupos de personas de la universidad nos han preguntado cosas de cómo puedo mejorar tal cosa, y creo que es un efecto casi de bola de nieve que uno no puede mencionar qué tantas personas ganan un poco en sensibilidad y revisan su propia vida para cambiar un poco la forma como interactúan con el ambiente, incluidos nosotros como ambiente, por supuesto. Así que, pues creo que uno a veces no puede cuantificar todo el efecto positivo de este tipo de espacios para hablar un poco de lo que se ha hablado hoy, por ejemplo. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, muy amables. Creo que me quedo muy contento por la sesión de hoy. Creo que con esto podríamos dar por terminada la presentación de hoy. Le recuerdo a la comunidad que asiste y que de pronto se lo perdió y lo va a escuchar a posteriori,
que en 15 días tenemos otra presentación. Buscaremos, digamos, que ustedes también tengan un tema interesante con esto. Gracias por haber estado presentes. Una vez más, gracias a la sede de Medellín, Gustavo, Laurita, ustedes, los panelistas que participaron, que tengan un buen día y bueno, espero que nos sigamos viendo en espacios similares. Muy amables. Chao. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Mismo. Muchas Chao, gracias. un abrazo, gracias. Chao. Chao. Que estén Muchas muy bien. gracias a todos. Feliz tarde.